Mis padres vendieron su casa y le entregaron $450,000 a mi hermano, pero cuando intentaron adueñarse de mi hogar como si fuera suyo, les di una lección que no olvidarán jamás. Tengo 38 años y llevo 6 casado con mi esposa, Hannah. Es arquitecta, muy inteligente y con un excelente salario. Yo dirijo un negocio de muebles personalizados que levanté desde cero. Actualmente soy dueño de 2 propiedades. La casa donde vivimos, que es cómoda pero no ostentosa, y otra vivienda que compré como inversión hace unos 3 años. Esta segunda casa es más pequeña y la alquilo a una pareja joven, Caleb y Melissa. Son inquilinos ejemplares, pagan puntualmente, no causan problemas y cuidan el lugar como si fuera suyo. Ahora entra mi familia en escena. Mis padres tuvieron 2 hijos, yo y mi hermano menor, Owen, de 35 años. Puedo jurar que Owen no ha tenido un trabajo real en toda su vida adulta. No exagero, desde que terminó la universidad, que por supuesto mis padres pagaron, ha saltado de un negocio absurdo a otro. Siempre termina en pérdidas que mis padres cubren. Mientras tanto, cuando quise iniciar mi empresa, ¿recibí algún apoyo económico? Ni soñarlo. Mi padre me dijo que era demasiado arriesgado y que debía buscar un empleo estable con beneficios. Pero cuando Owen anunció que sería emprendedor, de pronto todo se convirtió en apoyar su visión y confiar en su potencial. Hoy, Owen está comprometido con Vanessa, una mujer con gustos carísimos y poca noción de lo que cuesta ganarse la vida. Siempre luce ropa nueva, viaja constantemente y presume un supuesto estilo de vida de lujo. ¿De qué vive? Excelente pregunta. Según sé, él está entre proyectos, otra vez, lo que significa que depende por completo de la generosidad de mis padres. Vanessa tampoco trabaja. Dice que está enfocada en organizar la boda y en construir su marca, que consiste básicamente en subir selfies y tutoriales de maquillaje para sus 847 seguidores en Instagram. Todo se complicó hace 3 meses, cuando mis padres me llamaron llenos de entusiasmo. Habían decidido vender la casa familiar, la misma que compraron hace 30 años, cuando mi padre consiguió su empleo en la compañía eléctrica. Buen barrio, excelente ubicación, probablemente valorada en unos $450,000. Pensé que por fin se mudarían a un lugar más pequeño, quizá a una comunidad para mayores de 55 años, algo más fácil de mantener ahora que están cerca de los 70. Mientras hablaba con mi madre, me contaba lo emocionados que estaban por esta nueva etapa y lo bien que habían vendido la casa. Me alegré por ellos, hasta que soltó la bomba. Le dimos todo el dinero a Owen como regalo de bodas. Creí haber escuchado mal. ¿Todo? ¿$450,000? Pues sí. Según ella, Owen había encontrado un penthouse precioso en el centro, y querían ayudarlo a comenzar su nueva vida con Vanessa. Hice cuentas. Si el penthouse costaba más de 450,000 y mis padres le habían dado todo lo que sacaron de la venta, ¿de dónde pensaban vivir ellos? Resulta que el apartamento costaba 1.2 millones, en una de esas torres de lujo con conserje y amenidades. Mis padres entregaron todos sus ahorros como pago inicial, y él financiaría el resto. ¿Con qué ingresos? Nadie parecía preguntarlo. Les pregunté por su jubilación. Mi madre, muy tranquila, respondió: ya lo tenemos resuelto, nos mudaremos a tu casa de alquiler. No fue una sugerencia ni una consulta, fue una declaración. Ni un ¿te parece bien? Ni un ¿podemos hablarlo? Simplemente asumieron que tomarían mi propiedad. Perdón por interrumpir, pero si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte y recuerda que tengo muchas listas de reproducción para que vayas a verlas. Continuamos. Al preguntarles si habían hablado con mis inquilinos, me dijeron que no era necesario, que yo podía avisar a Caleb y Melissa para que se fueran. En otras palabras, romper un contrato legal y dejar en la calle a 2 personas que jamás me habían causado un problema. Todo para resolver un desastre que ellos mismos crearon al regalar su patrimonio. Cuando me negué, el tono de mi padre cambió de inmediato. Te criamos, esto es lo que hace la familia. ¿Familia? ¿La misma que pagó la universidad de Owen pero no la mía? ¿La misma que financió sus fracasos empresariales mientras a mí me aconsejaba de ser realista? ¿La misma que le regaló $500,000 y esperaba que yo les diera alojamiento gratis? Les dije que los llamaría luego y colgué. Hannah estaba en el marco de la puerta de la cocina. Había escuchado lo suficiente para entender de qué iba la conversación. Por favor, dime que no estás considerando esto, me dijo. Ni por un segundo, respondí, aunque sabía que esto apenas empezaba. Mis padres no aceptaban un no fácilmente y en su mente ya eran dueños de mi propiedad. El martes pasado, mientras trabajaba en el taller, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Caleb. Al principio pensé en ignorarlo porque estaba concentrado, pero algo me impulsó a contestar. Necesitamos ayuda. Hay gente en la puerta diciendo que esta es su casa. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Cómo que su casa? Tienen maletas y están golpeando la puerta gritando que nos vayamos. La mujer dice que es su hogar y que estamos invadiendo. Pregunté si habían dado sus nombres. Dice que son tus padres. Le pedí a Caleb que no abriera bajo ninguna circunstancia y que yo iría de inmediato. Dejé todo tirado, ni siquiera apagué la lijadora. Tomé las llaves y crucé la ciudad.
Al llegar, la escena era surrealista. Mis padres en el porche con 2 maletas grandes y varias bolsas de compras. Mi madre golpeaba la puerta mientras mi padre, con actitud autoritaria, parecía creerse casero cobrando renta. «Sabemos que están ahí, abran de inmediato», gritaba. Por la ventana vi moverse las cortinas. Mis inquilinos estaban asustados, pero tuvieron la sensatez de no responder. Cuando me vieron, mi madre pasó de la furia a la calma ensayada. «Qué bueno que llegaste, estas personas no se quieren ir. Mamá, ¿qué están haciendo?» «Nos estamos mudando, te dijimos que necesitábamos un lugar, y yo les dije que eso no iba a pasar», la interrumpí. Mi padre dio un paso al frente con esa expresión severa que usaba cuando yo era niño. «Hijo, llevamos 2 semanas en un hotel esperando que resuelvas esto. 2 semanas en un hotel en lugar de buscar un departamento, hablar con un agente inmobiliario o hacer cualquier cosa sensata. Todo porque decidieron vender su casa y regalar el dinero. Les dejé claro, ese no es mi problema. Ustedes son mis padres, pero ellos son mis inquilinos con un contrato legal». Mi madre perdió el control y empezó a gritar que yo era un desagradecido, que habían sacrificado todo por sus hijos y que un buen hijo cuida de sus padres. Su voz resonaba en toda la calle. Estoy seguro de que el vecindario entero escuchó el espectáculo. Mi padre intentó otra estrategia. «Mira, ya avisamos en el hotel que nos íbamos. Hoy es el último día, no tenemos a dónde ir», como si aquello fuera mi urgencia. Ellos mismos se acorralaron y ahora pretendían que yo lo resolviera, perjudicando a 2 personas inocentes. En ese momento, Caleb entreabrió la puerta lo suficiente para asomar la cabeza. «¿Está todo bien? ¿Quiere que llame a alguien?» «Todo está bien», le respondí. «Mis padres ya se van». «Ustedes no se mueven de aquí». Mi madre, con un grito agudo, soltó: «Esta es propiedad de la familia». Ahí perdí la paciencia. «Esta es mi propiedad. La compré con el dinero que gané gracias a mi negocio, levantando desde cero, sin ayuda de ninguno de ustedes. Mi padre usó el chantaje emocional. Después de todo lo que hicimos por ti». «¿Qué hicieron exactamente?», lo corté, porque no logro recordar toda esa ayuda de la que hablas. Se puso nervioso, balbuceando algo sobre haberme criado. «Hiciste lo mínimo legal para no ser arrestado por negligencia», rematé. «Has financiado el estilo de vida de Owen por años y ahora quieres que te dé alojamiento gratis». Mi madre empezó a llorar, en modo víctima. «¿Y a dónde se supone que vayamos?». «A cualquier sitio que no sea mi propiedad en alquiler». La situación era absurda. Ellos crearon el problema, ignoraron las soluciones razonables y ahora querían que yo lo solucionara, rompiendo la relación con mis inquilinos. Caleb habló otra vez. «¿Quiere que llame a la policía?». Mis padres se giraron, ofendidos. «No te atrevas a meter a la policía en un asunto familiar», dijo mi padre. «Claro que lo haría», respondí. «Y yo también», añadió Caleb. «Esto es allanamiento». Entonces se puso feo. Mi madre gritó que estaba eligiendo extraños antes que a mi familia, que le daba vergüenza haber criado un hijo tan egoísta y que mi abuela se revolvería en su tumba. Mi padre lanzó su golpe final. «Tu hermano jamás nos trataría así. Tienes razón, él tomaría tu dinero y te dejaría vivir en el coche. Yo, al menos, soy honesto cuando te digo que no». Me giré hacia Caleb. «Si no se van en 5 minutos, llama al 911. «Esto no se queda así», dijo mi padre tomando una maleta. Cargaron sus cosas en el coche mientras mi madre seguía llorando y repitiendo lo horrible que era como hijo. Lo último que escuché antes de que arrancaran fue a mi padre gritar que me arrepentiría. Después me disculpé con Caleb y Melissa por la escena. Llevaban 20 minutos escondidos en la habitación, temiendo que mis padres intentaran forzar la puerta. Les di mi número directo y les pedí que me llamaran de inmediato si volvían a aparecer. También les dije que entendería si querían romper el contrato tras ese acoso, pero sabía que mis padres no se detendrían. Quienes creen que tienen derecho a tu propiedad no se rinden porque les digas que no una vez, siempre escalan. No imaginaba hasta dónde llegarían. Al día siguiente mi teléfono no paró. Cada hora una llamada de un número distinto con el mismo discurso. Yo era un hijo terrible que abandonaba a sus padres. La primera fue de mi tía Margaret a las 7 de la mañana. Yo apenas estaba despierto y ya me sermoneaba sobre valores familiares y respeto a los mayores. Según contó, mis padres la habían llamado llorando, diciendo que su ingrato hijo los había dejado sin hogar. «¿Cómo pudiste hacerles esto? Son tus padres». Intenté explicar, pero me interrumpió. «No quiero escuchar excusas. Busca una forma de ayudarlos», y colgó. Una hora después me llamó mi primo Gavin, con quien no hablaba desde hacía 3 años. Súbitamente estaba muy preocupado por mi falta de carácter. El mismo guión, que cómo podía abandonar a la familia, que preferiría el dinero antes que a mis padres, que les debía todo. «Ellos también criaron a Owen y él es quien tiene su dinero», respondí. «Eso es diferente», dijo, y colgó. Se repitió todo el día, 8 llamadas antes del mediodía, 15 mensajes. Nadie preguntó mi versión. Ni uno solo dijo: «Oye, ¿qué pasó realmente?». Todos asumieron que lo de mis padres era verdad y me colocaron como el villano. Mi prima Samantha me envió un testamento por Facebook diciendo que mis padres vivían como refugiados en un hotel y preguntándome cómo podía dormir sabiendo que sufrían. En realidad estaban así porque eligieron vender su casa y regalar el dinero. Mientras leía pensaba:
¿Dónde estaban todos esos valores familiares cuando mis padres financiaban el estilo de vida de Owen durante 15 años? ¿Y dónde estaba esa preocupación cuando yo trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad? Lo peor, ninguno de los que exigían que yo resolviera el problema se ofreció a ayudarlos personalmente. Mucha opinión, pero ni una cama libre. Se lo señalé a mi tía Margaret. En su segunda llamada del día, se alteró. Es que no tenemos espacio. Yo tampoco, por eso alquilo la propiedad. Pero tú tienes más dinero. Allí estaba la razón real. Como me esforcé y construí un negocio exitoso, debía resolver los problemas de todos. Como fui responsable con mis finanzas, debía subvencionar malas decisiones ajenas. El miércoles, harto, me senté a redactar el correo más completo de mi vida. Me tomó 2 horas dejarlo perfecto, claro, factual e imposible de malinterpretar. Asunto: aclarando la situación, la historia completa. Empecé con la cronología. Mis padres venden su casa por $450,000. Entregan todo el dinero a Owen para el pago inicial de su ático. Anuncian que se mudarán a mi propiedad en alquiler sin consultarme. Les digo que no, y les ofrezco ayudarles a encontrar una vivienda adecuada. Ellos se niegan y exigen que desaloje a mis inquilinos legales. Adjunté capturas de mensajes, fotos del contrato de arrendamiento y registros de la propiedad mostrando cuándo y por cuánto la compré. El correo de unas 2,000 palabras detallaba todo punto por punto. Y lo mejor fue el final. Incluí la lista de cada persona que me había llamado o escrito exigiendo que ayudara a mis padres, y añadí: ya que todos están tan preocupados por su situación de vivienda, estoy seguro de que alguno estará encantado de recibirlos en su casa. Después de todo, la familia ayuda a la familia, ¿cierto? Por favor, indíqueme la fecha de mudanza para poder darle su dirección. Lo envié a las 11 de la noche a 30 personas. El jueves por la mañana mi teléfono estaba en silencio por primera vez en 3 días. No desperté con llamadas furiosas ni mensajes. Al mediodía comenzaron las respuestas, que se podían clasificar en 3 grupos: los que, de repente, recordaron que no tenían espacio, los que optaron por desaparecer y los que redoblaron sus ataques con comentarios aún más desagradables. Mi tío Harold, que pertenecía a este último grupo, me envió un mensaje larguísimo acusándome de destruir a la familia, de darle la espalda a quienes me habían formado y hasta de deshonrar a nuestros antepasados, con un dramatismo digno de telenovela. Mi respuesta fue una sola frase: ¿cuál es tu fecha de mudanza? Nunca contestó. Curiosamente, el grupo familiar de Facebook quedó en completo silencio. Todas esas publicaciones sobre deber y respeto desaparecieron. Para el viernes las llamadas cesaron. O comprendieron que les había contado una historia distorsionada, o entendieron que no cedería. Pero aún no había terminado. Tenía una última llamada que hacer. El viernes por la tarde marqué a Owen. Contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Qué demonios les enviaste a todos?, preguntó. La verdad, ¿tienes algún problema con eso? Empezó con el mismo discurso de siempre, que mamá y papá necesitaban ayuda y que yo estaba siendo egoísta, que la familia debía permanecer unida. Lo escuché 10 minutos y fui al grano. Tú tienes su dinero, Owen, encárgate tú de buscarles dónde vivir. Colgué. No tardó en llegar la señal de que algo iba mal. Mi prima Clara, la única que se mantuvo neutral, me escribió: ¿sabías que Owen está teniendo problemas con la compra de su penthouse? No lo sabía, aunque no me sorprendió. Intentar financiar una propiedad de 1.2 millones sin haber tenido nunca un trabajo estable no es sencillo. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté. El banco le está pidiendo comprobantes de ingresos y verificación de empleo. Claro, las entidades financieras quieren asegurarse de que les puedes pagar un préstamo millonario. Con el tiempo, y gracias al chisme familiar, supe que el banco lo preaprobó inicialmente por el pago inicial de mis padres y por proyecciones optimistas de su consultoría, pero al llegar a la aprobación final pidieron documentos reales, nóminas, declaraciones de impuestos, estados de cuenta, todo ese papeleo aburrido que demuestra que no eres un vividor intentando aparentar más de lo que puedes costear. El problema era que Owen no tenía nada de eso. Su negocio era autodenominarse empresario, reunirse ocasionalmente con gente para explorar oportunidades y poco más. Sin clientes, sin contratos y sin ingresos. Solo una web que pagó para que diseñaran y unas cuantas tarjetas. El banco prácticamente lo echó. Sin el préstamo no podía comprar el penthouse, y sin comprarlo perdía el depósito, que era gran parte del dinero de mis padres. Pero la historia mejora. Owen y Vanessa estaban organizando una boda enorme, con más de 200 invitados, local elegante y barra libre. Cuando vives del fondo de retiro de tus padres, ¿por qué no hacerlo a lo grande? 2 semanas antes de la ceremonia, el local exigía el pago final. Owen llamó a mis padres para pedir que lo cubrieran, argumentando que ya habían invertido demasiado en su futuro. Mis padres le explicaron que le habían dado absolutamente todo y que ahora vivían en un apartamento de una habitación que apenas podían pagar.
Entonces Owen empezó a pedir préstamos a otros familiares. Lo pongo entre comillas porque todos sabíamos que no pensaba devolver nada. Incluso me envió un mensaje. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero necesito tu ayuda con el pago del local. Solo son $15,000. Es temporal, hasta que mi negocio arranque. $15,000 como si fueran calderilla. Ni siquiera respondí, y por lo visto nadie más lo hizo, porque el local canceló la reserva 3 días antes de la boda. Les dijeron sin rodeos que el espacio ya no estaba disponible por falta de pago. Al final, la ceremonia se celebró en el jardín de casa de Vanessa. La mitad de los invitados no se presentó por el cambio de último minuto, y los que fueron pasaron buena parte del tiempo murmurando sobre el desastre. Según Clara, Vanessa lloró casi toda la recepción porque no era como lo había soñado. Mientras tanto, esa misma semana yo cerraba la compra de mi tercera propiedad, un pequeño edificio comercial con mucho potencial que llevaba meses evaluando. El propietario estaba motivado por vender y logré adquirirlo por unos $40,000 menos del valor de mercado. Planeo renovarlo y, dependiendo de cómo evolucione, venderlo o alquilarlo. Subí una foto discreta a Instagram con las llaves y los documentos, comentando: otro proyecto en camino, nada ostentoso, solo una actualización de negocios. Algunos familiares le dieron me gusta, mis padres no. Aún no habían jugado su última carta. El sábado pasado estaba en la cocina con Hannah, tomando café, hablando de posibles nombres para el bebé y revisando muestras de pintura para la habitación. Era una mañana tranquila. De pronto sonó el timbre con cámara. Miré el teléfono y vi a mis padres en el porche, ambos bien vestidos. Mi madre sostenía un ramo de flores y una bolsa de supermercado. Mi padre sonreía raro, como si intentara venderme algo. Hablaban directo a la cámara como si fuera una videollamada. «Sabemos que estás en casa», dijo mi madre con una voz exageradamente dulce. «Vemos tu coche en la entrada». Miré a Hannah y ella negó con la cabeza. «Trajimos cosas para cocinarte», añadió mi padre, levantando la bolsa. «Tu madre quiere preparar ese post-roast que tanto te gustaba». Era una escena calculada para generar culpa, flores y comida para simular una visita normal, cuando en realidad era otro intento de derribar mis límites. «Estamos pensando en todo lo que pasó», continuó mi madre frente a la cámara. «Cometimos errores. Debimos pedirte permiso con lo de la casa en renta. Todo eso 8 meses tarde. Yo observaba desde mi teléfono, a apenas 6 metros de ellos, impresionado por el descaro. Después de meses de manipulación, creían que aparecer con flores podía borrar todo. Hannah me miraba pidiéndome con los ojos que no cayera. «No voy a abrir la puerta», le dije. Mis padres no se marcharon enseguida. Se quedaron unos 10 minutos, turnándose para hablar a la cámara, repitiendo lo mucho que lo sentían. Mi madre volvió a llorar, usando esa actuación de víctima que ha perfeccionado por años. Cuando vieron que no abriría, la voz de mi padre cambió. «Esto es absurdo, somos tus padres. Abre la puerta y conversemos como adultos». Tomé mi decisión. Llamé a la línea de la policía para reportes no urgentes. Quiero denunciar un caso de invasión de propiedad. Hay personas en mi terreno que se niegan a irse y ya existe un informe previo por un incidente con las mismas personas. La operadora fue profesional. Preguntó si me sentía amenazado o si intentaban forzar la entrada. Aclaré que eran mis padres, pero que les había pedido explícitamente que no vinieran, y que ya habían hostigado a mis inquilinos en otra propiedad. «Enviaremos a un oficial», dijo. En apenas 15 minutos, una patrulla se estacionó frente a mi casa. Vi bajar a un agente joven que se acercó a hablar con ellos. No escuché la conversación, pero observé a mi padre gesticulando y señalando hacia la casa, seguramente intentando convencerlo de que todo era un simple malentendido. Mi madre seguía aferrada a ese maldito ramo como prueba de sus buenas intenciones. El oficial se presentó en el timbre con cámara. «Señor, soy el oficial Martínez. ¿Podría salir para conversar, por favor?» Salí y le expliqué todo: el acoso previo a mis inquilinos, las exigencias por mis propiedades y meses de manipulación y presión familiar. Le mostré el número de reporte del incidente anterior. El oficial fue razonable. «¿Desea que se retiren de su propiedad?» «Sí». «¿Les ha pedido que se vayan y no regresen?» «Muchas veces». Martínez volvió hacia ellos y la discusión subió de tono. Escuché a mi padre insistir: «Esta es la casa de nuestro hijo, tenemos derecho a visitarlo. Su hijo le ha pedido que se retire, debe respetar eso», respondió el oficial con firmeza. «Es ridículo, somos familia». «Entiendo, pero los derechos de propiedad siguen siendo los mismos, tienen que irse ahora». Mi madre volvió a llorar, pero el agente no cedió. Les pido, con cortesía y contundencia, que tomaran sus flores y su bolsa y abandonaran el lugar, y así lo hicieron. El oficial regresó para hablar conmigo. Recomendó documentar todo y considerar una orden de restricción si volvían sin invitación. A veces la gente necesita un documento oficial para entender qué es no. El lunes siguiente llamé a mi abogado y relaté todo. «Tienes motivos para solicitar una orden de restricción», confirmó, «más aún con el incidente previo con tus inquilinos». Esa misma tarde presentamos la solicitud, adjuntando todo el material reunido en 8 meses. La audiencia se programó para la semana siguiente. Pensé que mis padres intentarían oponerse, pero ni se presentaron.
El juez otorgó la orden sin complicaciones. No podían acercarse a menos de 200 metros de mi casa, mi negocio o mi propiedad en alquiler. Cualquier incumplimiento significaría arresto inmediato. Ese mismo día cambié de número, y solo lo di a personas de total confianza. La tranquilidad que siguió fue increíble. Ni llamadas manipuladoras, ni culpas inventadas, ni visitas inesperadas. Solo yo, mi esposa embarazada y nuestra vida normal. Esa calma duró 3 semanas antes de que surgiera otro problema. Estaba en el taller cuando sonó mi teléfono. El número era desconocido, pero local, así que respondí, pensando en un cliente. ¿Es usted el propietario de las propiedades en renta?, preguntó un hombre. Llamo por la oportunidad de inversión que su hermano me comentó el mes pasado. Dejé de lijar. ¿Qué oportunidad de inversión? La cartera de propiedades en alquiler. Owen me dijo que ustedes eran socios y que buscaban inversionistas privados. Sentí un frío en el estómago. ¿Podría decirme exactamente qué le comentó? Se presentó como Lucas. Conoció a Owen en un evento de networking. Owen se presentó como cofundador de mi empresa y le mostró fotos en su teléfono de su portafolio. Eran imágenes de mis casas, mi vivienda, la propiedad en alquiler y el edificio comercial que acababa de comprar. Owen aseguraba que teníamos 3 propiedades generando ingresos y que planeábamos expandirnos, invitándolo a invertir $25,000 en la siguiente compra. ¿Le entregó dinero?, pregunté. Sí, $5,000 como depósito de buena fe, mientras evaluaba la inversión total. Dijo que así aseguraba mi lugar en el trato. Me sentí enfermo. Lucas, necesito decirle algo. No tengo ningún socio. Soy el único dueño de estas propiedades y mi hermano jamás ha invertido un centavo en lo que hago. Hubo un silencio largo. ¿Me está diciendo que me estafó? Exactamente, y probablemente no sea el único. Tomé sus datos y prometí devolver la llamada. Acto seguido hice lo que debía hacer hace meses atrás. Busqué el nombre de mi hermano junto al de mi empresa en internet. Lo que encontré me llenó de rabia. Había perfiles en redes de negocios donde Owen se presentaba como cofundador de mi compañía, una página de LinkedIn en la que afirmaba ser socio y coordinador de inversiones, y hasta una página de Facebook con el nombre de mi empresa donde él figuraba como contacto principal. Llevaba meses haciéndose pasar por mí. Empecé a llamar, primero a mi abogado y luego a Lucas para obtener más detalles. Me envió capturas de pantalla de conversaciones, incluso un contrato falso con un membrete que imitaba sospechosamente el de mis documentos reales. Lo peor, Owen usaba mi reputación para dar credibilidad a sus estafas. Decía a la gente que podían comprobar el éxito del negocio pasando frente a las propiedades o revisando registros públicos, porque esas propiedades eran reales, pero mías, no suyas. El consejo de mi abogado fue claro: documentarlo todo y llamar a la policía. Esto no es drama familiar, dijo, eso es robo de identidad y fraude. Esa noche me senté con Hannah y le mostré todo. Esto ya no es un problema entre hermanos, está robando mi identidad para estafar, le dije. A la mañana siguiente llamé a la policía y presenté un informe por fraude. Llevé las pruebas, capturas de Lucas, perfiles falsos y todo lo demás. El detective asignado, Hernández, se interesó en cuanto vio la magnitud. Vemos muchos conflictos financieros entre familiares, pero esto va más allá. Su hermano está llevando a cabo una estafa activa usando su identidad. Iniciaron la investigación de inmediato. Yo tenía una idea mejor. Llamé a Lucas y le propuse: ¿y si concertamos una reunión con Owen? Hazle creer que estás listo para invertir y yo apareceré por sorpresa. Acordamos vernos en una cafetería del centro. Lucas le escribió a Owen diciendo que estaba listo para avanzar con la inversión de $25,000 y que quería cerrar. Owen aceptó de inmediato, seguramente porque necesitaba dinero con urgencia. Llegué antes y me senté en una mesa apartada, desde donde podía ver todo sin que me detectara. No tardó en llegar, puntual, con una carpeta que seguramente contenía más documentos falsos. Lucas actúa a la perfección. Cuéntame cómo funciona la sociedad con tu hermano, dijo. Él se encarga de la gestión diaria de las propiedades, respondió Owen con total seguridad. Yo manejo las relaciones con los inversores y las nuevas adquisiciones. Tenemos un sistema excelente y él está de acuerdo con traer capital externo. De hecho, fue idea suya. Por poco me río en su cara. En realidad, me encantaría conocer a tu hermano y escuchar su punto de vista, añadió Lucas. Owen dudó. Está bastante ocupado, pero quizá podamos organizar algo. ¿Qué tal ahora mismo? Me levanté y caminé hacia la mesa. La cara de Owen fue impagable, puro pánico, como si hubiera visto un fantasma. Hola, socio, dije mientras me sentaba junto a Lucas. Él me estaba comentando sobre esta inversión que supuestamente tenemos juntos. Owen balbuceó. Puedo explicarlo. Perfecto. Adelante. Tengo curiosidad por esa sociedad de la que nadie tenía idea. Lucas estaba grabando todo con su teléfono. Lo habíamos acordado para el informe policial. Tú pensaste que podía robar mi identidad y engañar a la gente usando mis propiedades como garantía, ¿verdad? Pregunté con calma. La cafetería estaba tranquila, pero algunos clientes empezaron a mirar. Para que quede claro, Lucas, nunca he tenido un socio comercial. Construí mi empresa solo. Mi hermano jamás ha invertido en bienes raíces ni es dueño de nada mío. Lucas asintió.
Entonces, cuando se quedó con mis $5,000, cometió fraude. Owen intentó defenderse. Iba a devolvérselos, solo necesitaba tiempo. Esto es lo que vas a hacer, respondí. Vas a devolverle su dinero ahora mismo. Vas a eliminar todos los perfiles falsos y vas a rezar para que la policía sea indulgente cuando presente los cargos el lunes. No llamarías a la policía contra tu propio hermano. Mira cómo lo hago, contesté sacando el teléfono. Mejor aún, vamos a llamar ahora mismo. Owen entró en pánico y empezó a suplicar, prometiendo arreglarlo todo con las mismas excusas de siempre. Yo ya estaba harto. Llamé al 911 ahí mismo. Quiero denunciar un fraude en curso. El sospechoso está conmigo ahora. 20 minutos después llegaron 2 agentes, y tras ver las pruebas, arrestaron a Owen por fraude y robo de identidad. Antes de llevárselo dijo, mamá y papá se van a enterar de esto. Perfecto, respondí, así tal vez comprendan a quién han estado protegiendo. Lucas recuperó sus $5,000, ya que Owen aún tenía la mayoría en su cuenta, pero los cargos criminales se mantuvieron. Mi hermano aceptó declararse culpable para evitar la cárcel, y recibió 2 años de libertad condicional, además de pagar restitución a sus otras víctimas. Porque claro, Lucas no fue el único. La investigación descubrió al menos a otras 6 personas estafadas, con un perjuicio total cercano a los $40,000. Cuando mis padres se enteraron, explotaron, no contra Owen por ser un delincuente, sino contra mí por destruir la familia. 6 meses después, Owen y Vanessa se divorciaron. Ella volvió a su estado natal y eliminó su apellido de todas sus redes. La última noticia fue que trabajaba en un centro de llamadas y vivía en un estudio al otro lado de la ciudad. Lo más increíble fue la transformación después de cortar de raíz ese ambiente tóxico. Mi empresa empezó a generar más de lo proyectado, y cada día me levantaba con la sensación de estar construyendo algo sólido sin que nadie intentara aprovecharse. Con Hannah, el embarazo avanza de maravilla, y la casa se llenaba de esa expectativa tranquila de quien sabe que lo que viene es bueno. No había llamadas incómodas, ni mensajes llenos de reproches, ni cenas familiares que parecían juicios encubiertos. No voy a mentir, tomar esa decisión me dejó un vacío al principio. Uno crece creyendo que la sangre es un lazo inquebrantable, hasta que entiende que la lealtad se gana, y no se impone por parentesco. Ahora el ruido quedó fuera de mi vida, y en su lugar llenó un silencio que no es soledad, sino calma. Tal vez para muchos signifique romper la paz familiar, para mí significó empezar a vivir de verdad.